Pero porque no hay incentivos, o sea, la casta política no tiene incentivos de decir la verdad, porque en el momento en el que dicen la verdad, pierden votos y no salen elegidos. De hecho, esto ocurre con el tema de las pensiones, volviendo al tema. Sí. Ahora mismo el sistema está completamente quebrado. De hecho, lo comento bastante en detalle en mi último vídeo. Ahora mismo hay un agujero tan grande y la seguridad social tiene un agujero tan enorme que todas las reformas de la seguridad social y de todo lo que hay alrededor de las pensiones se llevan haciendo desde el Pacto de Toledo y no se ha conseguido solucionar nada. Y el problema cada vez va a ser mayor. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que los políticos digan la verdad sobre eso, pierden votos. ¿Por qué? Problemas del directo. Problemas del directo, no pasa nada. Se nos apaga un momento esto. El tema. En el momento en el que un político dice que el sistema está quebrado y lo tenemos que reformar, ¿qué está diciendo? Le está dando la puerta de entrada a todo el resto de partidos a que no digan la verdad y digan: nosotros vamos a garantizar pensiones dignas, las vamos a revalorizar para que todos los años los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y más cosas que son inviables a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Que todos los partidos que digan esas mentiras y hagan ese populismo y esa demagogia saldrán elegidos frente al partido que sea honesto y que diga la verdad sobre por qué hay que reformar el sistema. Y no solo por qué, sino poner las herramientas y las consecuencias, o sea, y los actos reales para que eso se desarrolle. No sé si, volviendo a sacar el tema que mencionaste al principio de todo lo que tiene que estar subvencionado por el Estado, ser funcionario y todo ese tipo de cosas, no sé si ha llegado a ver el extracto. Roma Gallardo lo llegó a comentar, pero como sé que últimamente no has visto muchas redes sociales y demás, te comento. Es un extracto en el que un pasajero va a montar a un ave y se da cuenta que uno de los que va a subir a ese mismo ave es un ministro. No me acuerdo ahora exactamente del nombre del ministro, pero creo recordar, y si me equivoco me corregirán, supongo, en los comentarios, que es un ministro que al principio decía una cosa, ¿vale? Que creo que era relacionada con hablar en catalán en el Parlamento. Decía que era que no. Pero claro, como ahora tienen que estar pactando con ese partido que decía que había que hablar en catalán en el Parlamento, ahora sí le venía todo muy bien. Entonces, el pasajero este que te digo, prepara el móvil para grabar la escena y la pregunta la tenía muy clara. Le dijo que qué opinaba de Puigdemont, ¿vale? Sí, sí. O sea, y el ministro, este que te comento, no tuvo nada que hacer que llamar a la policía, simplemente con la pregunta que le hizo. El sujeto este que te estoy describiendo jamás preguntó de forma intimidante, ni se acercó mucho a él, siempre había una distancia, todo muy, pero que muy tranquilo, sosegado y con respeto, a lo que él simplemente se negaba y diciéndole a todo el personal de Renfe y demás: no, es que yo soy un ministro de España, a mí yo no voy a viajar con este sujeto, que lo bajasen, como si él ostentase el poder. Y es que al fin y al cabo es que estamos creando eso. España se ha creado, el gobierno de España está creado de tal manera para que no se pueda cambiar si ellos no quieren, que es que no tenemos herramientas ninguna. Mucha gente no conoce la realidad de la transición democrática, que evidentemente no voy a criticar la transición, o sea, estoy súper contento de vivir en la España democrática en la que vivimos. Evidentemente. Pero la Constitución se firmó después de pasar toda una noche en la que los principales representantes de cada partido, eran varias personas de cada partido, de los dos partidos de la Falange y del comunismo español, se sentaron y aprobaron la Constitución que tenemos ahora. Y lo hicieron en una cámara, en una habitación completamente apartado y completamente alejada de la ciudadanía española. Lo que pasa es que también, quiero decir, no es por... No se puede llegar a comparar las dos situaciones actuales. Entiendo lo que dices, pero también hay que entender el pretexto y el contexto donde se desarrolló. Se venía desde una dictadura de 40 años en el que prácticamente se había pasado penumbras. Quiero decir, tampoco puedo hablar como si lo hubiese experimentado, pero quiero decir, fue
fue lo menos malo que se podía hacer en ese momento. Podría estar de acuerdo. ¿Vale? Pero hoy en día, que tenemos una democracia, hablaremos ahora al respecto, es porque que, claro, no vivimos en en España democracia. no claro, sé. claro. Y hay mucha gente que se ofende al respecto. No hace falta que me creas. Míralo, constátalo, y entonces después cogemos y hablamos. Pero en España no existe una democracia como tal. Es una oligarquía de partidos subvencionados por el Estado. Además no hay división de poderes. No. O sea, el Parlamento y el Ejecutivo y el Legislativo es exactamente lo mismo, y el Judicial está completamente intervenido. Entonces, o sea, además... Supuestamente sí. está apartado. No. Pero si los propios PP y PSOE llevaban pactando cada legislatura para repartirse los jueces. Claro, evidentemente. Sí, en esto la verdad es que agradezco mucho el trabajo que ha tenido Rubén Gisbert para educar, aunque yo no esté de acuerdo en muchas cosas y suela preferir, por ejemplo, las visiones de Juan Ramón Rayo sobre ciertos temas y demás. Pero creo que Rubén Gisbert ha hecho un trabajazo en ese sentido educativo de las nuevas generaciones que consumimos YouTube y ese tipo de cosas. Y es que, o sea, me da tanta rabia ver que mis políticos tienen ese calibre, tienen esa deficiencia moral, esa necesidad constante de conseguir poder, porque para mí el ejercicio de la política es la obtención pura y dura del máximo poder posible. Me parece completamente inmoral. Pero eso es lo que se ha convertido al final en la política española, es lo que digo, es que... Y menos mal que ahora figuras como Rubén Gisbert o muchas más. Lo que pasa es que Rubén Gisbert creo que actualmente es el que más se escucha, más se oye, porque ha puesto en acción. Nos ha quedado simplemente todo el tema de la Junta Democrática y con todas las consecuencias que le ha acarreado. Pero es que la gente se tiene que sentar y pensar realmente qué herramientas, porque la gente se piensa que por ir a votar vivo en una democracia, puedo hacer, digamos, lo que yo quiera, pero qué herramientas tienes tú para destituir a semejante panda de buitres. Pero es que desde el principio al fin, es que cualquiera de ellos me parece inmoral y no debería de estar ahí, por el simple hecho que todos se nutren de lo mismo, independientemente de lo que promuevan, independientemente de su ideología, porque yo en mi caso no tengo una ideología formada, si no tengo ideología formada, menos todavía tengo fanatismo ideológico, pero a lo que quiero llegar a ir, y sintetizando ya, si todo está creado para que se nutran y el poder siga ascendiendo, ¿qué va a pasar? Es que no hay buenas perspectivas a este respecto. O sea, yo por eso, a mí es una de las cosas que me preocupa muchísimo. La cantidad de poder que tienen los políticos de hacer lo que quieran. No hay que ir muy lejos, el confinamiento. Claro. Es que además el propio Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional. Es que es inconstitucional. Y además, no sé si lo sabes, esto por ejemplo me lo contó mi profesor de API el año pasado. En clase, que es súper interesante. Los políticos utilizan una figura legislativa que es el Real Decreto Ley, creo que es, es como una figura legislativa que les permiten aprobar leyes y tienen 30 días para votarla en el Congreso, cuando todas las leyes, y eso supuestamente es una figura legislativa que solo debería de poderse utilizar en casos de emergencia, que es para lo que se creó. Pues el gobierno el gobierno de Rajoy la utilizó en contadas ocasiones, pero es que el gobierno de Sánchez creo que es la figura legislativa por antonomasia que ha utilizado para promover leyes. Entonces estamos en una situación en la que tanto los incentivos de los políticos como los incentivos a largo plazo para las personas que viven van completamente desalineadas. Y no hay perspectiva de que las cosas vayan a ir a mejor, sino lo contrario. O sea, yo ahora mismo veo el panorama, veo cómo han ido evolucionando el pensamiento, las ideas y la economía española, y no hay buenas perspectivas. No hay ni una buena perspectiva que pueda decir.
me preocupa mucho y es que no creo que, te soy sincero, no creo que haya futuro en España. Es que no te sabría qué decir en cuanto a si creo que pueda haber futuro o no en España. Es que es algo que lo veo tan negro o directamente no lo veo, que no lo sé, pero es que es al fin y al cabo lo que estábamos diciendo antes. Para darte cuenta de lo que hemos dicho, tienes que hacer un cierto estudio, tienes que hacer un cierto... Pero si todo tal cual está formado fomenta precisamente para que toda esa sociedad esté engañada, que no vea la realidad. Ya estoy diciendo los medios, lo otro, porque todo lo que sale en los medios no tenemos ni idea de lo que hay censurado, de lo que se dice. No hay que olvidar que son medios que están subvencionados por el Estado. Creo que no es un disparate pensar que cierta información se filtra según lo que supuestamente el gobierno quiere que sepas. Por lo que sea. Por lo que sea. ¿No? Sí. Pues esto es como decían los romanos, con pan, vino y circo, ya está. A veces pienso que lo que realmente se merece España es que nos vayamos a la bancarrota, que nos declaremos en default y que nos obliguen desde Europa a establecer ciertas medidas de recuperación económica increíblemente drásticas, aunque eso supusiese unos 10-15 años de transición económica en España.